hoy estamos aquí con un programa de lujo porque tengo yo siempre la sensación de que la literatura cuando agarra un camino, una vía comercial que le da dinero, que le da éxito, de pronto empiezan a pasar cosas como un desgaste de la misma estética. Y entonces, como estamos en un momento en el que hay una literatura mexicana que está muy en boga, que es la literatura de la violencia, pues me traje a dos compañeros que yo considero expertos en el asunto, que son el maestro Damián Soto y el maestro Rodrigo Salgado. Ellos están trabajando ahorita el tema de literatura y violencia, tanto en el cuerpo académico como en sus investigaciones para su doctorado, y por eso es que los he invitado. Entonces, pues a ver, Damián, tú escogiste este tema de la violencia en la literatura para hacer tu investigación. ¿Por qué escogiste ese tema? Bueno, es uno de los temas obligados. Siempre hay como en el doctorado en el que estoy, el de siglo, siempre hay esta, pues buscan temas actuales y pues desde mi punto de vista, desde mi formación literaria, pues la violencia en México es uno de esos. Y no sé, era muy raro, ¿no? Porque al principio no era la literatura que yo consumía, pero sí apreciaba ahí fenómenos sociales interesantes que podía investigar en un doctorado más enfocado a la sociología. Muy bien. Rodrigo está trabajando también en cuestiones de arte e identidad subcaliforniana, y tiene un trabajo, su tesis de maestría fue sobre pintura e identidad subcaliforniana. Y a mí una de las cosas que me llama la atención cuando hablamos de los escritores que están haciendo narconovela o que están haciendo narraciones, ¿sí? Sobre la violencia, narcoliteratura, es esta insistencia en que solo están tratando la realidad y que no podemos negar cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Tú crees que realmente esta literatura refleje lo que es la identidad, digamos, del norte del país? ¿O tú crees que estamos solamente reflejando un accidente, una circunstancia? Yo creo que se está reflejando lo que se está viviendo. Yo creo que la literatura sí expresa, el escritor sí expresa lo que ve y lo que le rodea. Está expresando algo como un contexto muy preciso, ¿no? Lo que está viviendo. Yo antes pensaba, la narcoliteratura, de repente me entraba la duda si es un fenómeno editorial, o si no están aprovechando una moda. Y ahora leyendo, investigando, me estoy dando cuenta de que los escritores viven en ciudades que están inundadas de violencia y hay problemas y lo están reflejando. Y están contando cosas que no se dicen en los periódicos o no se dicen en los noticieros, o están retratando la realidad. En cierto modo diría que cumplen la función que cumplían antes los corridos, durante la Revolución. Pues yo digo que sí, pero por ejemplo en el caso de Elmer Mendoza no se me hace que sea tanto una literatura que acuse, sino solo lo retrata. O sea, trata de otros temas y en su literatura se habla de violencia, se habla de narcotráfico, pero no es como el pretexto a acusar narcotraficantes o hacer denuncias, sino no le veo como un contenido muy político intencional. O sea, si como trasfondo en su ambiente hay situaciones políticas, está bien, pero no creo que sea la intención. Hay un poco de las dos cosas, digo. También hay un fenómeno editorial ahí innegable, ¿no? Hay editoriales como Editorial Hus que ya publican solamente narcoliteratura, literatura de violencia, o como se llame, pero pues el Rui tiene razón, o sea, hace una semana o dos, en Twitter Yuri Herrera habla de cómo mataron a su vecino. Es gente que ha sufrido esa violencia también. Son las dos cosas. Sí, bueno, nosotros no tenemos que ir muy lejos. Recientemente en La Paz han pasado cosas que también son dignas de una película de los hermanos Almada. Incluso se publicó los videos que toda la gente, no sé, arriesgando su vida, ¿no?
no sé cómo eso pasa, pero eso pasa, tomaba con su celular y lo subían al internet y pudimos ver esas escenas impresionantes que parecían casi como si las hubieran montado, pues parece como si este show de la violencia lo estuviera dando la realidad, ¿no? Y la literatura estuviera quedando corta. Y es que yo creo antes la literatura, por ejemplo la narrativa que se produce en el Estado, no expresaba esos temas, porque era algo que no estábamos viviendo. Y de repente lo empezamos a vivir y fue muy impresionante y mi pregunta es, ¿no vamos a terminar escribiendo así dentro de poco? Porque va a ser nuestra realidad. O sea, a lo mejor es más fácil juzgar estando lejos de ese contexto, pero ya estando ahí. Sí, bueno, supongo que debe ser natural querer hablar de lo que te pasa inmediatamente y poder reflejar lo que estás viviendo. Sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa y es la cuestión de la obligatoriedad. No, ¿sí? Nada está obligado. Sí, si la literatura tiene, digamos, esta obligación de responder, Sí. y de reflejar la realidad como es, y tiene, digamos, una obligación de tratar ciertos temas, o si esos temas más bien surgen pues como necesidad, simplemente como necesidad de expresión, ¿no? De lo que está viviendo el artista. Lo digo porque muchas veces cuando he oído entrevistas de algunos de estos autores, dicen cosas como, lo que pasa es que nosotros sí tuvimos lo suficiente para decir, ¿no? Y como si los demás no... Quisieran sacarle la vuelta a los problemas y no hablar de ellos. Exactamente. Pero no, al menos en la literatura de la narcoviolencia, por lo menos en el Estado hay más una literatura del consumismo. Sí. Del otro lado, que no está mal, tiene sus valores. Igual que la literatura de la violencia generada por el narcotráfico, es como un poquito diferente, ¿no? Pues yo, lo que he leído es Amado Malváez y Octavio Escalante, tienen algo de literatura de consumismo. Iván Gagiola. Iván Gagiola. Y bueno, de antes, ¿no? Pero de los que están ahorita, de los jóvenes, no, todavía no hay ese paso a hablar de la literatura como un problema político, social, que va a desencadenar un montón de historias, ¿no? Pero la pregunta es si tú crees que ese paso es, digamos, obligatorio, o si ellos podrían seguir con sus propios temas. No, Pues. no es obligatorio, así como que me gusta el desarrollo natural que está dando, ¿no? Sin copiar todavía. Sí, porque no es una preocupación social como de una especie de compromiso. En el caso de Elmer Mendoza, yo creo, al crear una novela, una historia, personajes, una ciudad, un ambiente, un contexto político y ahí refleja, pero trata, por decir, de otra cosa, como lo que le secuestraron al hijo en Estados Unidos. Pero es algo que sucede en Estados Unidos y no sucede en México. Entonces, no me parece que sea tan de denuncia. No, O sea, es como de lado, ¿no? O sea, como de una forma transversal, ¿no? Por otro lado, tampoco es nuevo que los pueblos latinoamericanos han estado viviendo constantemente situaciones de violencia desde la época de la colonia, vamos, ¿no? Y si no es que desde antes. Y esa violencia de algún modo se refleja siempre en la literatura, o es reflejada o es retratada en la literatura latinoamericana. Ha habido grandes estudios incluso de los años 60 que trataban justamente sobre la violencia en Latinoamérica. Me acuerdo de Giro Dolfres, por ejemplo, ¿no? La violencia en América Latina. Entonces, las venas abiertas de América Latina de Galeano, ¿sí? Entonces, siempre hay esta preocupación por la violencia y la literatura. ¿Crees o has encontrado tú que de hecho esta violencia es como una especie de motor o una, digamos, algo que mueve el desarrollo de la literatura en Latinoamérica, o esta necesidad de expresión? Sí, bueno, la violencia sexy, ¿no? Es como Tarantino, nos dice todo el tiempo, ¿no? Creo que sí, y pues la mayoría de los pueblos sudamericanos, centroamericanos, o sea, sus movimientos de nación, para hacerse estados-nación, están muy recientes, fueron muy violentos, es algo que está muy fresco todavía. Más bien en este entorno del Estado, me parece que
pues nos impresiona la balacera que hubo hace un par de semanas aquí en la zona de tolerancia, ¿no? Pero nada que ver con lo que pasa en Culiacán, en Ciudad Juárez, donde sí son obligadas estas historias. Son personajes que la gente teme, un poco los corridos, como tú los decías, ¿no? Es más historia oral que alimentará historias diferentes, o historias, digamos, en una categoría un poco más alta que es la literatura. Y pues sí, entiendo perfectamente la lógica de que sus personajes sean los narcos, los judiciales, etcétera. Pero aquí no, en términos de violencia son pasos de bebé. Yo creo que eso también puede, si no obligar, sí dirigir la mirada del escritor. Porque a lo mejor si no está hablando de lo que le pasa, el lector no lo lee. O sea, el lector quiere verse identificado. Claro. ¿No? Que era algo, por ejemplo, en el caso de cuando analizamos el discurso de las artes visuales en las bienales, que el problema era que el público no se ve reflejado en el discurso del artista. Y acá igual. O sea, si los escritores del norte o de las zonas donde hay más violencia, a lo mejor están escribiendo eso, en primera porque lo viven, y en segunda porque a lo mejor sus lectores lo están pidiendo. Claro, si existe para todo mensaje un interlocutor, y entonces este interlocutor tiene que compartir un contexto para poder, hacer una negociación de significados que tenga sentido. Y algo debe de haber, porque ya ves este autor, Trino Maldonado, que se fue a Ayotzinapa. O sea, sí hay una demanda de lectores de ese tipo de textos. Bueno, ahora que dices tú eso de la violencia sexy y que citas a Tarantino, por ejemplo, yo me acuerdo que son de disfrutarse películas como Kill Bill, que están llenas de rojo por todas partes, que por todas partes salta la sangre. A mí una cosa me preocupa, si es cierto que hay una especie de deleite morboso en la violencia, una especie de catarsis inmediata, hasta cierto punto incluso fársica, en el caso de Tarantino, ¿no? Que es como una catarsis fácil. Pero cuando los autores se proponen o tienen como personajes delincuentes o gente violenta, hay una preocupación que a mí también me parece muy genuina de algunas personas. Si no se está haciendo apología de esa violencia y en cierto modo se promueve una cultura de la violencia. ¿Qué piensas acerca de eso? Yo creo que sí, se hace una apología de la violencia. Lo he discutido ahí con los alumnos de la carrera. Y pues van 2 cursos en que se imparte esta dinámica en que llegan ellos mismos a la conclusión, ¿no? Nada guiado. En que sí hay una defensa a la violencia, por la violencia misma, ¿no? Porque incluso en algunos autores, pues, representantes de la narcoviolencia, narconarrativa, como lo quieran llamar, no son tan violentos en sí hacia un fin final, ¿no? Hacia un final violento. Si no, pues la realidad es violenta, los personajes tienen ciertos episodios de violencia contenida, pues está pensando en Elmer Mendoza, ¿no? Y no es una violencia clásica que termine con un gran episodio violento. Sí. No, por eso no creo que sea tan catártica en ese punto. No, pero sí, yo personalmente creo que sí. Pasa a todos los niveles en el arte, ¿no? Si nos quejamos de que los narcocorridos fomentan ciertos estilos de vida, pues, ¿por qué no la narconarrativa fomentará cierta narrativa? No sé. Claro, la cuestión es que si la gente vive eso como una posible, ¿cómo se llama? Como una aspiracional, ¿no? Como una forma de vida aspiracional, en el que pues puedes tener todo, dinero, mujeres, ¿no? Siempre, dependiendo de qué tan violento seas, ¿no? Esto crea también una cultura que aspira a hacer a participar, digamos, de esa riqueza fácil, de esa aventura constante, de esa vida rápida y violenta y corta.
Pues lo que he leído de narconarrativa, que tampoco lo he leído todo, es moralizante. Creo que en la baja cultura sí se da este fenómeno, ¿no? De ver al narco como héroe. En la narconarrativa mexicana actual creo que es muy moralizante, en el sentido en que pues al narco a lo mejor le va mal al final, ¿no? En el sentido de que al niño que se mete en este estilo de vida, como es, bueno, no es exactamente lo mismo, pero Luis Felipe Lomelí tiene esta novela de Indio Borrado. Indio Borrado, en donde pues es un despertar de pasar de la inocencia a la hombría de una manera tajante y violenta. Y no es una historia amable, no es un estado que si la lees no desearía ser el héroe de esa historia, pues. Y se repite mucho eso, es muy moral en el fondo. Quizá esa sea la diferencia. Si lo ves tú ensalzar en una canción donde dicen, ya tengo 50 marcas en mi rifle, ¿no? Etcétera. No es lo mismo, porque ahí estás ensalzando justamente la violencia en sí, que una novela en la que el villano termina siendo acribillado, muerto por sus propios errores. Sí hay un trasfondo moralista. Entonces esa sería la diferencia. Pues es que supongo en una novela el escritor propone criticar, ¿no? Una idea, ¿no? Criticar la idea del narco, la idea de la violencia, el estilo de vida que llevan. Y en las canciones a lo mejor lo que están promoviendo es que se consuma coca, que se venda cerveza, ¿no? O sea, es una cultura muy diferente y va dirigido a los jóvenes, claro, y es algo público rápido, que es más efectivo. Sí, entonces la identificación entre la narcoviolencia y los narcocorridos en realidad es equivocada. Son dos fenómenos distintos con objetivos distintos. Creo que son públicos distintos y partiendo de ahí, pues sí, hay una gran diferencia. Y bueno, ¿a qué atribuyen entonces que de pronto tenga tanto éxito, que se venda, que se convierta en un producto que se encuentra en todas las librerías, que está todo el tiempo ahí presente, que aparece en todos los congresos, que hacen tantos estudios, que hacemos este programa? Hablar sobre violencia en la literatura. Ajá. Yo creo que la novela negra, la novela policíaca, es muy entretenida y vende mucho. Y yo creo que una rama de la novela negra mexicana o latinoamericana forzosamente tiene que tratar con el narco. Y eso tiene mucho que ver. Y hablar de eso es hablar de narco, hablar de violencia, hablar de Estado, hablar de problemas de género. Y es como la realidad, y hay muchos temas de qué abordar en una novela de estas. Entonces es lógico que se estudie, ¿no? Desde todos los puntos de vista en un congreso. Platícanos un poco de la investigación que estás haciendo. Bueno, yo estoy estudiando la violencia en la literatura mexicana a partir del 94 al 2014, por poner ahí un paréntesis, ¿no? Paréntesis muy rojo porque es Colosio y Ayotzinapa, que el primero sí se dio, sí lo busqué, y el segundo pues se dio un poco de manera natural. Yo tenía que cerrar mi tiempo de estudio de este corpus y pues quedó casi forzado a que fuese esa fecha, ¿no? Más que la literatura, yo estudio los productos culturales violentos y la relación entre la realidad y el consumidor de estos productos culturales, como esta especie de, pues termina siendo esto, ¿qué fue primero, no? Si la violencia que vive el pueblo mexicano o los productos a partir de esta violencia. Pero es una relación casi inmediata, es casi, no, pues es inmediato. Bueno, sí, porque pensando en esta lógica de que la literatura es un reflejo y que tiene que ser así, porque la gente está esperando eso, está esperando verse reflejada para poder tener esta negociación, en realidad es
no viene siendo tanta novedad, ni tampoco parece ser un tema que sea muy preocupante. Es más bien preocupante si lo vemos desde un punto de vista moral. Pero casi toda la literatura desde sus inicios tiene que ver con la violencia. A ver, me acuerdo de la Ilíada, ¿no? Y de esas escenas en las que un soldado sale con su lanza y atraviesa el escudo, la cabeza y los sesos salen colgados en la lanza, y que viene descrito por Homero, ¿no? Y que me acuerdo por ejemplo de Macbeth, donde hay tanto asesinato, todo Shakespeare, ¿no? Todo Shakespeare es sumamente violento. Vemos ahí, por ejemplo, Ricardo III, ¿no? Gente que la descuartizan, la cuecen y se la dan de comer a su padre, ¿no? O cosas así. Realmente no es que sea una novedad la violencia en la literatura. Lo que pasa es que creo que en Latinoamérica tiene un significado específico, especial, y que tiene que ver más que nada con la desigualdad y con las condiciones económicas y de vida de las personas. Pero en la investigación hay rubros de violencia, ¿no? Porque tú encuentras diferentes tipos de violencia en las obras literarias, y leyendo, pues se entera uno que algo llamado violencia política, que es el hacer o no hacer políticas para aminorar la violencia. Y pues ahí hay un tema, ¿no? Hay mucho de denuncia, hay mucho de tomar partidos, de estar un poco en favor, un poco en contra. Hay algo de agenda en esta literatura. Y no sé, supongo que no es, o sea, hablar de violencia parece que lo estamos llevando directamente en la narcoliteratura, y es un montón de rubros lo que implica. En el caso de la narrativa, que es en la que me he centrado un poco más, sí hay un poco, yo creo, y no sé si lo voy a poder demostrar, hay un poco de agenda política. Después de todo, estas industrias culturales configuran los contenidos, ¿no? Y hay ciertos intereses ahí de por medio. No es tan libre como podría pensar. Pero podrías decirnos algo un poco más claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de agenda es la que tú ves ahí? Pues legalización o no legalización, que es la inmediata. Finalmente es el dinero lo que está detrás. Las rutas, eso es una muy interesante, que hay rutas que se conocen de toda la vida y que en las novelas están ahí, presentes. Hay una teoría por ahí de los 43 desaparecidos, en donde nadie habla de esta ruta que va hacia Estados Unidos, ¿no? Claro. Es una ruta de años. Por el Pacífico todo siempre ha sido así. Sí. La ruta del Pacífico, por eso es la reina del Pacífico, por eso es que hay tanto narcotráfico justamente en Guerrero, justamente en Michoacán, justamente en Sinaloa, es toda la ruta del Pacífico, sí. Pues. Por eso nos habíamos hablado nosotros, porque estamos un poco fuera de la ruta, hasta hace poco. Pues desde que se hizo la transpeninsular, quién sabe, ¿no? Hubo muchos años en donde tal vez pasaron cosas. Sí, y no supimos. ¿no? Sí, os enterábamos nada más de las cosas que resultaban escandalosas. Como aquel avión que encontraron enterrado en la playa, que estaba lleno de coca, sí. en el Baturi. Sí, que parece sacado de la imaginación de un novelista, ¿no? Enterrar un avión completo. Falta escribir la novela sobre eso. Hay una película de Sam Raimi, Un simple plan, que trata de algo similar, un avión encontrado. Un avión. Pues ¿algo quisieran agregar ustedes para ir cerrando? No, a manera de conclusión, pues no sé si podría arrojar una conclusión, es un trabajo en proceso, pero no sé, esta crítica fácil de la literatura de la violencia como producto menor de la literatura ya es un poco caduca. Acabo de leer una novela que por ahí un crítico la llama shakespeariana, ¿no? Yuri Herrera, escritor del DF, llaman El Reino, una novela bastante corta, elegante y que es narcoliteratura. Después de todo usa este truco de no llamar al narco por su nombre, ¿no? El narco es el rey, el reino es el pueblo. El héroe de nuestra historia es esta
lo llama el poeta, pero no es otra cosa que el músico que compone narcocorridos. Y a partir de estos personajes tipos, él hace una historia universal, lo cual es muy original. ¿Cómo se llama el autor? Yuri Herrera. Yuri Herrera. Bueno, pienso que como en todos los movimientos literarios importantes, vamos a encontrar algunas figuras que son señeras, digamos, figuras que van marcando la pauta de lo que se va haciendo y que van proponiendo cosas nuevas o interesantes. Por otro lado, vamos a encontrar otros que simplemente toman el modelo, se suben al tren, ¿verdad? Y e improvisan cualquier cosa y la venden. Entonces va a haber de todo. El problema es que estamos nosotros inmersos en el sistema, en el asunto, y estamos tan inmersos que lo estamos viviendo todos los días. Entonces, por eso es que las reacciones, pienso yo, ante este tipo de literatura han sido más fuertes que ante otra, tanto para bien como para mal. Afecta a todos y todos pueden opinar, no es, Así es. una literatura de élite, no es. No, sí, no es nada elitista. Si pues de entrada el narco arroja preguntas muy básicas, ¿no? ¿Has consumido drogas? ¿No has consumido drogas? ¿Conoces un narco? ¿Venden droga por tu casa? ¿Has sufrido violencia por parte del narco? La policía arroja preguntas que pues todos podemos participar. Así es. ¿Y tú cómo ves esto como fenómeno cultural, digamos? ¿Tú crees que realmente aporta algo a a nuestro modo de percibir nuestra realidad, a nuestro modo de comprender nuestra realidad? Pues yo creo que nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y al cuestionarnos ya nos echa a andar, ¿no? Nos echa a andar el cerebro. Nos sí. echa a andar el cerebro, ya a alguna conclusión vamos a llegar, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ahorita que están hablando de lo de la violencia no es equivalente de narco, estaba recordando yo a Eduardo Antonio Parra, Los límites de la noche. En el libro de cuentos son puros relatos de violencia, de acciones que ocurren en la noche, De pareja. pero no tiene que ver con el narco. O sea, es violencia y se da en la mayoría de los casos que tiene que ver con problemas de género, ¿no? Que ya es como desde otra perspectiva, que no es lo mismo la violencia que genera el narco, que genera el Estado o que genera en este caso problemas de género. Entonces siempre yo creo va a ser pues la crisis lo que va a ocasionar la violencia, ¿no? Sí, incluso en ese sentido aquí tenemos un ejemplo de un tipo de literatura de la violencia que lo que está haciendo es dándole voz a algo que estaba callado. Y pienso que en la medida en que haya más conciencia de esto que está callado, que es la violencia de género, vamos a ver más y más literatura que hable justamente de eso y que le dé más voz de eso. Es positivo porque se consume un montón. Sí. En Pues sí, cualquier también. librería vas a ver un estante particular de este tipo de literatura y eso de entrada creo que es ganancia, ¿no? Yo creo que Por lo menos es- la gente está leyendo. Es síntoma de una crisis y aunque digamos que se esté reflejando violencia nada más, violencia por violencia, al estudiarlo como un síntoma se va a buscar cuál es la causa y de pronto va a haber novelas que sean más propositivas. O sea, primero ya se manifiesta y luego ya se aplaca y luego ya se ve la solución. Podría ser. Yo creo que por ahí va. Muy bien, es muy probable que tal vez entonces lo que pase es que en un entorno donde existe violencia en todos los niveles existenciales, vamos, desde cómo se plantea tu vida como posibilidad, desde la posibilidad que tienes de encontrar o no encontrar trabajo, de tener o no tener casa, de tener o no tener dinero para comer, desde tener que hacer algo como robar o como para poder tener para comer o para llevar a tus hijos. Ya desde ese momento, pues es muy lógico, digamos, muy natural que el arte que produzca una sociedad así tenga que ver justamente con esto, con la violencia. Sí, tiene que manifestar lo que la crisis que estamos viviendo, ¿no? Estamos en crisis. ¿Estamos en crisis? No, no estamos en crisis. Yo pienso que la crisis es el funcionamiento normal del capitalismo, pero lo que pasa es que no nos lo dicen. O sea, bueno, no lo vemos así. Es más fácil llamarlo crisis y pensar que va a pasar que pensar que es algo estructural y que está ahí. ¿Y qué no pasa? Y que no pasa, exactamente.
Bueno, pues muchas gracias. Esto fue muy aleccionador y estamos muy contentos de haberlos tenido aquí. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y a ustedes pues muchas gracias por estar, por su constancia y nos vemos a la próxima.